El instituto se siente honradísimo, muy privilegiado de tener con nosotros a un gran historiador, gran puertorriqueño, cuyo currículum vitae, para recordar esto, se encuentra aquí. Así que ustedes pueden ver, los que no lo conozcan, que yo creo que no hay una persona ahí que no sepa de la enorme, extraordinaria labor literaria del doctor Franco Escarano, catedrático de la Universidad de Wisconsin en Madison. Para mí es un placer muy particular tener aquí con nosotros al doctor Escarano. Doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Muñiz. Gracias a ustedes por su asistencia a esta cumbre, cuarta cumbre del Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud. Y gracias sobre todo a Juan Yusti, al doctor Juan Yusti de Jesús, por su invitación tan amable, cursada mientras yo visitaba el archivo de la Biblioteca Conrado Asenjo y el archivo particular del doctor Bailey Ashford el año pasado, donde me acogió la señora Carmen Ramos. Resulta que cuando él me invita para finales de marzo, yo miré el calendario y vi que a finales de marzo en Madison, Wisconsin, la temperatura todavía ronda por los 40 grados diarios, y yo dije que sí, absolutamente que sí, que iba a venir a Puerto Rico para esa época. Resulta que este año no ha habido invierno, entonces ya las temperaturas están por los 70 y los 80 grados y la gente juega golf en estos días. Pero no obstante, me di cuenta de que mi esposa Olguita y yo venimos a Puerto Rico tan a menudo, no es para disfrutar de las temperaturas cálidas, sino para disfrutar de la gente y de la brillantez del sol. Y eso nos ha llenado de enorme placer. Juan me ha dado media hora, estrictamente media hora, y yo pienso usarla hasta el último segundo. Los estudios sobre la formación, debo decir primero el título de mi charla: Jíbaros y médicos a comienzos del siglo XX, los cuerpos anémicos en la ecuación imperial. Los estudios sobre la formación y evolución de los imperios modernos están de moda, y entre ellos el caso estadounidense ya no es una excepción. Por fin, los especialistas en la historia de los Estados Unidos se han dado cuenta de que la experiencia imperial de su país, que implicó en un comienzo la forja de un dilatado imperio por el Trópico del Cáncer entre los hemisferios occidental y oriental, no debe ser vista como tan ajena a la de los imperios europeos estrenados o rejuvenecidos durante los últimos años del siglo XIX. La ambición territorial con propósito mercantil, la proyección del poder militar para defender esta última, y la conquista de almas con las que demostrar la superioridad del hombre blanco y satisfacer los imperativos del white man's burden, pesaron mucho en el caso de los Estados Unidos, tanto o más como en los de Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica, entre otros. Si bien es cierto que en su colonia más poblada, Filipinas, la metrópoli limitó la duración del colonialismo más cruento con su promesa de independencia incluida en el Acta Jones de Filipinas de 1917, y que en el otro gran premio de la Guerra del 98, Cuba, la dominación fue disimulada tras un régimen neocolonial, porque el coloniaje allí habría sido insoportable ante los ojos del mundo, no deja de ser contundente que las estructuras de influencia y dominio fueron harto semejantes a las de los demás imperios de la época. Sabemos además
que los funcionarios norteamericanos modelaron las relaciones de inclusión y exclusión, de acercamiento y distanciamiento que instauraron con sus nuevas posesiones en el Pacífico y el Caribe en los regímenes legales y constitucionales que habían ensayado otras potencias coloniales como Inglaterra. Pensemos en el Acta Foraker, modelada en la relación con Barbados, entre Inglaterra y Barbados. Pero si obvias eran las semejanzas, las diferencias no lo eran menos. Estados Unidos advenía al control imperial de territorios que llevaban siglos en manos de España, es decir, que ya tenían una experiencia colonial larga y profunda. En vez de crear un nuevo tejido de dominación repleto de leyes e instituciones nuevas y de difíciles negociaciones con los nativos, a los dirigentes coloniales de Estados Unidos les competía más bien recomponer las viejas, insertándose en ella con la intención de dirigirlas y tutelarlas. Hecho esto, creían los funcionarios americanos más ilustrados, su país llevaría a los nuevos súbditos a un estado superior de bienestar y modernidad, ganándose entre tanto la adhesión política e ideológica que precisaba la composición de un poder colonial que de alguna manera tenía que evitar parecer serlo. Ese es el gran dilema del colonialismo norteamericano, que no puede parecer lo que realmente era. En el caso de Puerto Rico, más que en el de Filipinas, semejante reemplazo implicaba confrontarse a unas élites consideradas por muchos norteamericanos como sus iguales en talento, educación y calidad racial. Los escritos de comisionados, gobernadores y otros interesados están repletos de referencias a la idoneidad de la burguesía puertorriqueña ante la ola americanizante, idoneidad que jugaría un papel importante en el Congreso años más tarde a la hora de convencer a los congresistas que la ciudadanía americana podía ser extendida a los puertorriqueños. Sin embargo, en un comienzo lo que más preocupó a algunos observadores norteamericanos fue que esas élites llevaban décadas, casi un siglo en realidad, amoldando, seduciendo y acaparando políticamente a la gran masa campesina, artesanal y proletaria del país. En Puerto Rico, recordemos, la cultura política predominante de finales del siglo XIX había garantizado el principio electoral, según el cual los gobiernos advienen a la legitimidad mediante el acopio del apoyo electoral mayoritario de los votantes y las fuerzas activas. Tal como lo ha señalado Astrid Cubano en muchos de sus escritos, a partir de 1873, los partidos políticos en sí, y muy particularmente los de corte liberal reformista y autonomista, habían alcanzado un desarrollo robusto, superior tal vez a los del resto del mundo colonial. Ciertamente más que en Cuba, donde ardió la insurgencia separatista excluyente, y aún más que en las colonias caribeñas de Inglaterra, donde los terratenientes habían ejercido un fuerte predominio local sobre los asuntos coloniales, pero donde la metrópoli británica cortó las alas de esa democracia de los pocos ante los fuertes rugidos que emitieron desde 1865 los que hasta ese momento habían sido esclavos subyugados, hasta un poco antes habían sido esclavos. Tras la invasión del 98 y la incorporación territorial de la isla a los Estados Unidos en 1900, algunos norteamericanos entendieron que la función primaria de la nueva dominación era, y cito, sujetar a esta gente más cerca de nosotros, termina la cita, en palabras del médico del ejército, Bailey Ashford, cuando le escribía a un interlocutor suyo en 1905. Esta versión de la intención estadounidense en la isla suponía el debilitamiento e interrupción
de las relaciones de dominio y subordinación que por décadas habían llevado a cabo los criollos de persuasión liberal reformista con la gran masa de la población. Ese era, al fin, el mayor reto que enfrentaba el ejercicio del poder en la llamada nueva posesión antillana. Es decir, crear un nuevo sujeto colonial capaz de ser comprendido en toda su compleja historicidad por el nuevo amo imperial. Con sus métodos de gobierno modernos y con su ciencia, el tutor colonial penetraría el alma de dicho sujeto y desgarraría las tinieblas en las que lo había arropado el colonizador previo, identificado en la mente de muchos norteamericanos con los terratenientes criollos. Españoles, terratenientes criollos, eran en esta fórmula identificados. Cabe subrayar que quienes más preocupaban a los intelectuales del nuevo imperio eran los hacendados cafetaleros, cuya relación con la mayoría popular, principalmente la masa jíbara, campesina, que componía el grueso de la población, Ashford caracterizaba como antigua, íntima y rica en prácticas de clientelismo y reciprocidad. Pero el reto era más complicado aún, porque al trastocar e interrumpir dicho proceso hegemónico, como lo ha definido Florencia Malone, mi colega, o sea, al convertirlo en una piedra angular de la americanización del país, el nuevo poder colonial podía enajenar las élites terratenientes y urbanas. De ellas emanaba una fuerte dosis de legitimación para la relación política en ciernes. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo quitarle a los jíbaros de las manos y a la misma vez no enajenarlos? Ese es el gran nudo del problema. El verdadero significado de la frase sujetar esta gente más cerca de nosotros era por consiguiente ambiguo. El poder norteamericano tendría que conquistar directamente la adhesión de la mayoría, reemplazando a las viejas élites en su función predominante, pero también le apremiaba ganarse la aceptación y lealtad de los estratos propietarios, mismos que serían relevados en la lucha por la admiración de los de abajo. Como se verá en el transcurso de esta charla, alcanzar ambos resultados a la vez presentaba dificultades, mas no era imposible. Sería precisamente en el campo de la salud donde se llevaría a cabo uno de los ensayos más notorios de este malabarismo político. Y tocaría precisamente al doctor Ashford, cuyo ojo avisor difícilmente sería igualado entre los recién llegados, protagonizar dicho proceso, dicho malabarismo, y racionalizarlo, situándolo en el centro mismo de los motivos que habían llevado a la República otrora anticolonial a lanzarse en un proceso de conquista extraterritorial. Las sucesivas campañas gubernamentales de tratamiento a la población mayoritaria afectada por la llamada anemia del país o uncinariasis fueron el telón de fondo para este importante drama de comienzo del siglo XX en Puerto Rico. Todavía no se ha estudiado en todas sus vertientes la historia política de las campañas contra la uncinariasis en la isla, aunque tal vez los aspectos médicos sean mejor conocidos. Temprano en el siglo XX se popularizó un relato heroico hilvanado entre las páginas de los informes de las sucesivas comisiones contra la anemia y de la propia autobiografía del doctor Ashford, aparecida en 1934, poco antes de su fallecimiento. En 1899, como se sabe, el joven médico del ejército trataba a unos jíbaros hambrientos y enfermos que desde la altura desolada por el devastador San Ciriaco bajaban hasta Ponce, donde el ejército había establecido un hospital provisional. Al ver que sus agotados pacientes
no respondían a alimentos ricos en proteína animal que se le dispensaban, y al descubrir en su excreta el parásito entonces conocido como Ankylostoma duodenale, perdonen los médicos si lo digo mal, Ashford cuestionó el diagnóstico que hacían los puertorriqueños sobre la causa del cansancio y la palidez de los jíbaros. No era, dijo él, la pobre alimentación la causa de este mal generalizado entre los campesinos, como se había pensado por generaciones. Se trataba de un parásito que infectaba a sus víctimas, sobre todo los campesinos pobres de las zonas montañosas, que solían ir descalzos por terrenos infectados. Con ello, el joven Galeno ponía en duda el entendimiento médico y sociológico que compartían su esposa, María Asunción López Nusa, su suegro, el doctor Ramón López de Mayagüez, la mayoría de los médicos y prácticamente toda la clase educada del país. El logro de Ashford, mal tachado como un descubrimiento, realmente no fue un descubrimiento porque ya existía mucha literatura sobre este parásito en el viejo mundo y en el nuevo, no tuvo consecuencias inmediatas en la política sobre la salud pública, no en 1899, aparte de la publicación de un folleto informativo para los médicos de la isla. 5 años más tarde, sin embargo, la legislatura aprobaba una modesta suma de $5,000 para efectuar una campaña de tratamiento en pequeña escala, dirigida por Ashford y 2 médicos más, el bayamonés Pedro Gutiérrez y Garavides y el norteamericano Walter W. King, oficial de salud en el puerto de Ponce. A partir de esa primera y exitosa comisión puertorriqueña contra la anemia, el programa fue ampliándose hasta convertirse en un componente central de la práctica nacional de salud pública. Desde la segunda campaña efectuada entre 1905 y 1906, fueron 3 médicos puertorriqueños quienes dirigieron el esfuerzo, pues Ashford se retiró un tanto de su rol activo, mientras que a Gutiérrez se unieron los doctores Francisco Seín e Isaac González Martínez. Además, médicos de toda la isla se unieron al esfuerzo, coliderado ya por la Asociación Médica Puertorriqueña, que había sido fundada en 1902. Fue esta segunda campaña del 5 al 6, la primera que llegó masivamente al pueblo, la que marcó el protagonismo de los profesionales puertorriqueños y la que consagró a los mismos campesinos como los verdaderos agentes de su curación. Aunque en un comienzo la reinfección no permitió que la población de la isla se librara cabalmente de la uncinariasis, ya para la década de los 30 se había reducido en un 85% o más la incidencia de este mal en los campos de Puerto Rico, obviamente por el uso de los zapatos y las letrinas. Aunque en un comienzo, por añadidura, la modalidad de tratamiento estrenada en la isla fue adoptada por la Fundación Rockefeller, que a través de su International Health Commission lanzó en 1914 en Costa Rica el primero de varios programas en Centroamérica, con un éxito bastante variable en los distintos países de la región, como lo ha señalado últimamente el profesor Stephen Palmer. El relato que acabo de resumir en muy pocas palabras es harto conocido. Hubo, en efecto, una especie de conquista de la uncinariasis, y justo es celebrar que haya sido Puerto Rico uno de sus escenarios principales. En lo que toca a los protagonistas, no cabe duda de que la acción gubernamental y la pasión y el sacrificio de Ashford y Gutiérrez, sobre todo, fueron enormes. Extendieron miles de vidas y mejoraron la calidad de muchas otras. Yo, que pasé una parte del verano pasado examinando el fondo personal de Ashford en la biblioteca Conrado Asenjo, por cierto, esposo de una prima de mi mamá, a medida que leía su correspondencia, crecía en admiración por la abnegación y sensibilidad de este gran médico, científico, investigador y educador.
Me imagino que quien escudriñe los papeles del Bayamonés Gutiérrez obtendrá la misma impresión, porque igual o tal vez más que Ashford, este dedicó su vida a la campaña. En cuanto a Ashford, resulta impresionante la pasión con la cual escribía, por ejemplo, sobre lo que él denominó con amplios brochazos, jíbaros, y a quienes daba muchos créditos por el éxito de las campañas de salud. Y cuando muchos en el gobierno, como en su profesión, trataban de ensalzarlo y señalarlo como un paladín de la medicina tropical, él los corregía y trataba de compartir la fama con sus compañeros, particularmente con Gutiérrez, a quien le unió una gran amistad. Gutiérrez le escribía y a veces le dirigía la carta "My dear boy", y luego le escribía en español. Ahora bien, lo anterior no quita que podamos y debamos analizar las campañas contra la uncinariasis por su valor en lo que yo llamo la ecuación imperial en ciernes, y a los agentes de dichas campañas por su participación política en la forja de un consenso colonial bajo los Estados Unidos. He dicho que la tarea de socavar las relaciones de interdependencia entre hacendados y peones presentaba a los funcionarios del nuevo gobierno un nudo difícil. El viejo orden debía ser desmantelado con sus más sólidas columnas, es decir, las relaciones sociales en el campo. Recuérdese que Puerto Rico era un país mucho más rural que, por ejemplo, Cuba y que muchos de nuestros países vecinos. Pero había que seguir contando con el favor de la clase de los hacendados, con quienes ya habían coqueteado los congresistas en Washington cuando en el Acta Foraker habían extendido a los productos nacionales el acceso prácticamente libre al apetecido mercado norteamericano, pero a quienes, a la vez, habían frustrado con la exclusión política y constitucional que el Acta contenía. Más eficaces serían, sin duda, las medidas que desde la misma isla se pudieran dar para aliviar y hasta resolver la contradicción que entrañaba el dominio social y político de los hacendados, dominio o hegemonía que era incompatible con el nuevo orden político. Una transición imperial tan compleja como la que se dio en Puerto Rico después del 98 no puede reducirse a una simple ecuación. Por ello no puedo alegar que las campañas contra la anemia fueron el único vehículo del cual se valió el Estado para desenredar el nudo de su ambivalente postura. Por un lado, no es posible desestimar los viejos análisis de la relación imperial que subrayaban cómo el nuevo estado de cosas significó un avance para ciertos intereses económicos, algunos de los cuales fueron cobijados y protegidos dentro de la nueva relación. Y ahí se va forjando una especie también de consenso con el dominio norteamericano. Y por otro lado, no me es posible soslayar los estudios más recientes, como el de Eileen Finley, que hacen hincapié en los efectos diferenciales por género o clase de la nueva legalidad colonial, y que ubican a unos y otros en una posición relativamente provechosa. En fin, que ante la nueva legalidad colonial fueron muchos los puertorriqueños que obtuvieron pingües cosechas económicas o privilegios que antes se les negaban. No hizo falta una campaña contra la uncinariasis para legitimar ante sus ojos la nueva dominación. No obstante, el análisis de cómo se fue esbozando el sujeto colonial en el interior de las discusiones y prácticas sobre la anemia es absolutamente necesario porque envuelve a dos de los personajes más importantes de la posguerra hispanoamericana, los jíbaros, por un lado, y los médicos. A Juan Justi le agradará saber que no tengo ni tiempo ni para comenzar ese análisis hoy. Pero de tener la oportunidad de señalar cómo incidieron las campañas contra la anemia en la ecuación imperial, si lo tuviera el tiempo, me concentraría en 5 asuntos y en sus múltiples niveles de interacción.
y quiero esbozar esos 5 asuntos para luego terminar mi conferencia. Primero, cómo la medicina denominada científica, practicada por Ashford y otros, se contrapuso radicalmente a la que ejercían los médicos puertorriqueños, incluso figuras de mucho peso en la política, entre ellos Agustín Stahl, Manuel Seno Gandía y sobre todo Francisco del Valle Apiles, autor del libro sobre el campesino puertorriqueño, que a veces se tomaba como ejemplo de la ciencia defectuosa que habían heredado los puertorriqueños de Francia directamente o a través de España. Aunque, debo decir, sobre todo en los escritos de Ashford, hay también momentos en que se le alaba a del Valle Apiles por su trabajo y por su comprensión del problema. Ese sería el primero de los asuntos a estudiar. Segundo, cómo los recién instalados en el poder distorsionan el vínculo entre los hacendados y su clientela campesina, hasta el punto de traslapar dicha relación con el oscurantismo y el atraso de los españoles. Para los norteamericanos, una de las justificaciones de la guerra del 98 había sido la lucha contra una España que ellos llamaban medieval, ignorante y eclesiástica. Por eso descartaban sin ambajes todo lo que pareciera una defensa del orden español, aun cuando en verdad se estuviera abogando por los fugaces derechos autonómicos del 97 a 98, es decir, por un régimen político más progresista que el del Acta Foraker mismo. De este modo, cuando Luis Muñoz Rivera y el Partido Federal, disgustados por la estrechez de la franquicia electoral, los poderes limitados de la legislatura, de la Cámara de Delegados y el favoritismo partidista, se fueron al retraimiento electoral en 1902, el gobernador William H. Hunt anotó en sus memorias que, y cito, los federales valoraban el viejo orden español y en casi todos los asuntos se oponían a la administración americana. Yo creo que la mitad de esa aseveración es cierta, la segunda mitad. La primera es un poco más problemática, a eso me refiero. Esta simplificación no solo socavaba la oposición política, sino que provocaba que se tratara del mismo modo muchas otras posiciones distintas a las que defendían los americanos. Por ejemplo, cuando los médicos puertorriqueños decían que había que considerar el origen socioeconómico de la uncinariasis, no era difícil para personas como Hunt o King o Ashford representar estas posiciones como una defensa del orden político ya caducado. Y así fue, ese discurso fue cavando muy, muy hondo en la práctica y en las concepciones médicas de principios del siglo XX. La ciencia no permitía que el llamado chinche de la vagancia pudiera verse desde un ángulo distinto al de un microscopio. Tercero, cómo en las mentes de Ashford, King, Gutiérrez y otros va calificándose la anemia como la enfermedad más seria y generalizada que aquejaba a los del campo, cuando dicha percepción no había existido en los primeros informes sobre Puerto Rico, como el de Carroll, ni en las memorias anuales sometidas por los primeros gobernadores, al menos hasta 1904. Curiosamente, en varios de los documentos globales sobre la nueva posesión, se la describe como un país relativamente saludable. Se indica, por ejemplo, que la campaña de vacunación contra la viruela llevada a cabo por el ejército en 1899 había sido exitosa. Otras enfermedades como la malaria y la tuberculosis estaban bastante controladas y pronto habría iniciativas para controlar la reproducción del mosquito de la fiebre amarilla. Así que, pese a lo que Ashford ya ha hecho en sus primeros trabajos en Ponce y pese a lo que ya ha publicado sobre el problema, publicado tanto en Puerto Rico como en revistas de Estados Unidos, ya muy inmediatamente posterior al 1899, pese a todo eso, la uncinariasis no ocupa
un lugar ni siquiera secundario en la imaginación oficial. Tendrán que ocurrir varias cosas: la agitación política de 1902 al 4, la amistad cada vez más estrecha entre Ashford y el fogoso King, dispuesto a entrar en pugna con los médicos puertorriqueños que no estuvieran de acuerdo con él, el envío de una carta por el doctor José Lugo Viñas a King a finales de 1903, en la que el médico puertorriqueño propone que el gobierno financiase una breve campaña a manera de ensayo o piloto para demostrar la superioridad del diagnóstico microscópico y el tratamiento con timol, la presión que debieron sentir los médicos y el gobierno para regularizar la oferta y calidad de mano de obra a las propiedades azucareras cada vez más necesitados de brazos, y como estas, varias contingencias más. Cuarto, son 5, acuérdense. Como la campaña inicial, lanzada a manera de proyecto piloto en 1904, va ganando adeptos, particularmente dentro de las altas esferas del gobierno colonial, a medida que va intensificándose la oposición a la ley Foraker y al trato insospechadamente frío y excluyente que han recibido los puertorriqueños, cuya preferencia inicial había sido por la incorporación política conducente a la estabilidad. Eso lo sabemos. Y quinto, y por último, creo que este aspecto habría que estudiarlo, y vuelvo y digo que hay muchas interacciones a múltiples niveles entre todos ellos, cómo el gobierno e individuos como King, Ashford y Gutiérrez van articulando un discurso de subdesarrollo intelectual y falta de seriedad médico-científica que pone en entredicho la reputación de los galenos del patio. Aduce la presunta indiferencia de los médicos hacia los males de la gente del campo, y se les echa la culpa, siquiera por omisión, por la existencia de timadores, curanderos, parteras y otros llamados charlatanes que cunden por la ruralía puertorriqueña. Como bien lo ha dicho Nicole Trujillo Pagán en una tesis doctoral excelente sobre los médicos puertorriqueños durante el traspaso de soberanía, este discurso casi oficial alienta la creciente profesionalización de una asociación médica que poco después de su fundación, en el 2, da un marcado giro hacia la derecha, es decir, hacia la posición del gobierno. Por su parte, ayuda a crear barreras más claras entre profesionales y charlatanes, protegiendo así los intereses económicos de los asociados. El giro coincide con las campañas contra la uncinariasis y probablemente ayuda a explicar su creciente popularidad entre sus otrora detractores o escépticos. Muchos doctores celebran la nueva orientación. Nos sorprende, pues, que por todo ello el régimen coseche nuevos adeptos. ¿Qué podrían añadir planteamientos como estos al relato tradicional sobre Ashford y sus colegas? Al relato sobre la erradicación parcial de la uncinariasis y el estudio y el entendimiento de las negociaciones políticas que arraigan la nueva dominación en Puerto Rico. Creo que en primer lugar estableceríamos sobre unas bases más firmes el principio de que las campañas contra la anemia tuvieron el propósito, en palabras del mismo Ashford, de sujetar a esta gente más cerca de nosotros. Fueron un gran montaje político útil para legitimar un gobierno extranjero que se había adjudicado una función modernizante. Es relevante aquí recordar las palabras del exgobernador William Hunt, quien a comienzos de 1905 le advertía a Ashford en una carta, cito, que la rehabilitación de una comunidad de 1 millón de almas, donde la debilidad es tan general como en Puerto Rico, adviene en una cuestión económica y política en su más amplio sentido. Cierro la cita. Y subrayando la conexión entre la tutela colonial y el combate eficaz contra la enfermedad, agregaba, y cito, el gobierno no puede descontinuar sus esfuerzos
hasta que comiencen a notarse los más halagüeños resultados. Y ello solo ocurrirá cuando el pueblo entienda cómo evitar contagiarse con la enfermedad observando las reglas de conducta que son fáciles de entender si se divulga el conocimiento sobre las mismas. Cierro la cita. Y este es un punto importante que quiero dejarles, además, antes de leer mi último párrafo. Tutelar, como lo ensaya aquí Hunt, tutelar para que los sujetos coloniales se vean a sí mismos en el espejo de nuestra dominación, es decir, de la dominación norteamericana. He ahí la función hegemónica de las campañas de la salud pública, pero también de la educación, la economía y otras áreas claves del quehacer individual y colectivo. Tutelar para que se vean en el espejo de nuestra dominación. Otro cambio importante es que habría que ensanchar el marco cronológico de costumbre. En el relato sobre la medicina y la salud en Puerto Rico, bajo los Estados Unidos, ahora tendríamos que incluir las últimas décadas de la época española, junto a las primeras del siglo XX. ¿Por qué? Porque los norteamericanos aprendieron de los españoles cómo desempeñar la función imperial en Puerto Rico. Tal vez aprendieron de ellos de lo que no se debía hacer. Mucho más de lo que hemos reconocido hasta ahora. Los recién llegados se dieron cuenta de que una sociedad en la que, al decir de Ashford, más de 2/3 partes de la población eran campesinos pobres, jíbaros, la longevidad de su proyecto de dominación, de Project of Rule, como dirían en Estados Unidos, habría de depender en gran medida de cuán eficazmente intervinieran y desviaran las relaciones preexistentes entre esa masa rural y los propietarios de la tierra. La campaña contra la funcionariasis fue sin duda el capítulo más importante de ese intento, modernizante por demás, de apropiarse para el nuevo poder colonial la interdependencia y el clientelismo que Ashford advirtió entre la mayoría campesina y los sectores propietarios. Muchas gracias. Para subsanar un poco la estrechez de minutos que le concedí al doctor Franco Oscarano, voy a proponerle algo. Para poder dilucidar cada uno de esos 5 asuntos de estas relaciones entre los médicos del norte y nuestros médicos criollos, vamos a extenderle una invitación al doctor Franco para que venga y esté todo un día con nosotros. ¿Les parece? Y eso le va a gustar al doctor Oscarano. Si hay alguna pregunta, y presumo que sí, que debe haber muchas preguntas, vamos a abrir un breve espacio de 10 minutos para contestar cualquier pregunta antes de proceder al receso que tenemos programado. Sí. Enhorabuena. La charla estaba estupenda. Mi pregunta va para la primera parte de tu charla. Sí. Cuando hablaste de la solidez de los partidos políticos del siglo XIX, ¿De la qué? De la solidez. la solidez de los partidos Sí. políticos del siglo XIX, me pregunto cómo encaja en el 1904, 905, 906 la relación entre Ashford y un Muñoz Rivera. Por ejemplo, si hubo una mediación ahí, ¿no has encontrado información sobre este tema? Mira, en las cajas, ¿Puedes repetir la pregunta? sí, que cómo encaja, si he encontrado alguna información y cómo encaja, si la he encontrado, la relación entre Muñoz Rivera y Ashford, entre 1904 y el 6 más o menos. En la documentación que yo he visto, y Carmen puede ser testigo de que la vi casi toda, la que hay aquí en Conrado Asenjo, no hay una sola carta de Muñoz Rivera. De hecho, no hay una sola carta de ningún político de corte del Partido Federal, luego Unión. No hay, no sé si Carmen pueda corregirme en esto, y tal vez haya algo que yo no haya visto, pero las cartas son casi todas o de los médicos puertorriqueños, y hay muchas de Gutiérrez, o de
funcionarios norteamericanos, porque Ashford está en comunicación con no solo sus jefes en el sistema de medicina del ejército, sino también con muchos otros, por ejemplo con Stiles, con Charles Wardell Stiles, que en 1902 prácticamente lo critica a Ashford y le dice, no, el parásito que tú has encontrado no es el correcto. Y dice además, y se acaba la amistad, sí, desde luego las cartas no siguen, pero no he encontrado ninguna. Las referencias a Muñoz son referencias indirectas, como lo que yo acabo de citar, es una memoria mimeografiada de William Hunt, que solo aparece en una biblioteca en los Estados Unidos. Yo la conseguí a través de préstamo interbibliotecario, y ahí él sí menciona directamente a Muñoz Rivera como un obstruccionista, ¿no? Y como un español. Gracias. Sí. Adelante. Felicidades y extraordinario, ¿verdad? Estudio. Gracias. Yo quería saber, esa frase que repetiste, no sé si está funcionando. Sí, pero lo oigo Que perfectamente. repetiste 2 veces, la Sí. de sujetarnos cerca de nosotros. ¿Cómo él la dijo en inglés? To bind these people closer to us. To bind. Bind these people closer to us. Ah, ok. Esa es una frase que sale de una carta suya, alrededor como dije, de 1905. La referencia exacta la tengo en un trabajo del cual yo extraje pero está escrito en inglés. De hecho, la tengo como epígrafe. Sí. De nada. José, yo le tengo miedo a este hombre, ¿sabes? Muchísimas gracias por una charla tan esclarecedora e interesante. Yo quería, si hay un poquito de tiempo, que abundara un poco en lo que dijo de que en el relato usual, creo que era Ashford, que consagra a los jíbaros como elemento de su propia curación. ¿En qué sentido y de qué manera se hace? Desde bien temprano, desde la primera campaña que empezó en Bayamón y luego se pasó a Utuado, Ashford bien claramente dice que el éxito de la campaña se debió a que los jíbaros reconocían que el tratamiento sí les funcionaba y que ellos seguían, volvían a sus citas, y lo hacían con mucha energía, con muchas ganas de ir a la clínica. Es decir, que fueron ellos los que se curaron, que los médicos fueron los agentes, las clínicas fueron las agentes de esto, pero que no fueron, que sin la cooperación de estos jíbaros no habrían sido curados. Esto contradice, por cierto, lo que dijo Agustín Stahl, precisamente en 1904. Agustín Stahl, que es presidente de la asociación, es decir, creo que ha sido presidente, creo que en ese momento es presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico, y ciertamente es un gran observador de la cultura puertorriqueña, pero a la misma vez un hombre que está muy prejuiciado contra la gente, la mayoría del pueblo puertorriqueño, y los describe como gente que están en un estadio de desarrollo cultural inferior, hay que decirlo. Agustín Stahl le comenta en una carta a Ashford, yo creo que esta gente está llegando aquí para ver el show. Ellos lo que quieren es ver esto es como un circo para ellos, las clínicas. Ashford en ningún momento dice esto, al contrario, porque naturalmente eso hubiera socavado el programa por completo, lo acababa. Esto era un programa piloto. Luego ya en los informes posteriores, que son informes muy ricos, en los 11, etcétera, el discurso de Ashford ya es mucho más claro, en el sentido de que todo esto se debe a que los jíbaros, los campesinos, entendieron que este era el medio de su curación. Y ese informe, por ejemplo, el del 11, está en online, porque uno lo puede leer a través de Google Books. El informe del 11 es una maravilla. Las primeras 30 páginas son
un estudio sociológico del campo y del hombre y la mujer del campo extraordinarios, desde el punto de vista, naturalmente, de Ashford, aunque aparece también Gutiérrez y Garavide, yo creo que es Ashford el que está escribiendo. ¿Cómo no? Vamos a guardar alguna pregunta que quede para la sección que hay de plenaria y ahí podemos seguir contestando a algunas preguntas. Quiero hacer un reconocimiento al doctor Scarano. Tenemos aquí una placa que lee al doctor Francisco Scarano Fiol en reconocimiento por su participación con la conferencia magistral Jíbaros y médicos a principios del siglo XX, los cuerpos anémicos en la ecuación imperial, dictada en la Cuarta Cumbre de Historia, 27 de marzo, Juan Justi, director, y doctor El Carrillo, decano. Y queremos obsequiarle una copia del cartel promocional en Canvas, que lo puede marcar de esta misma manera. Nosotros lo habíamos marcado para que no tenga ese problema de... Gracias.